Bienvenidos, queridos estudiantes. Deseo se encuentren bien. Les habla su maestra Rubí Lorenzo. Un abrazo desde la distancia. Antes de iniciar con la clase del día de hoy, vamos a dar las gracias a Dios por el nuevo día que nos concede y a pedir que nos brinde la sabiduría necesaria para trabajar el contenido del día. Como siempre, es un placer para mí estar con ustedes. En el día de hoy aprenderemos a construir e interpretar informaciones utilizando un polígono de frecuencia. Pero antes es importante que recordemos lo aprendido en la clase anterior. En la clase anterior estuvimos trabajando con las medidas de dispersión y pudimos profundizar el cálculo del rango, la varianza y la desviación típica. Las mismas nos ayudaron a determinar qué tanto se dispersan los datos referentes a la cantidad de azúcar promedio que consume una persona diariamente. En el día de hoy estaremos trabajando con los gráficos estadísticos, en especial con el polígono de frecuencia. ¿Recuerdas qué es un polígono de frecuencia? ¿Cómo se construyen? Sé que te preguntarás, ¿cómo podemos relacionar un polígono de frecuencia con tu nuevo proyecto? Recapitulando, un polígono de frecuencia no es más que aquel gráfico que surge de un histograma de frecuencias, en donde los histogramas de frecuencia emplean columnas verticales para reflejar las frecuencias. El polígono de frecuencia surge cuando se unen los puntos de mayor altura de dichas columnas. Me imagino que querrás saber cómo se crea un polígono de frecuencia. Ya hemos mencionado anteriormente que surgen del histograma de frecuencias. Ahora, para crearlo, debes seguir los siguientes pasos. Paso número 1. Recolectar la información cuantitativa de lo que se estudiará. Después se establecerán los límites inferiores y superiores de todos los elementos estudiados. Paso número 2. Determinar la frecuencia de cada tipo de elemento dentro de los límites establecidos y se hará el cálculo promedio de dichos límites. Paso número 3. Trazar el gráfico lineal cerrado, juntando los puntos medios de los datos obtenidos. Me imagino que deseas saber ya de manera práctica cómo crear el polígono de frecuencia. Con el video que tendremos a continuación, veremos de manera práctica cómo crearlos y aplicar los pasos que vimos anteriormente. Recuerda tener encendido tu computador y, si no posees uno, tener a mano tu cuaderno, tomar los apuntes y prestar mucha atención. Veamos. Veamos a continuación el tema de polígono de frecuencias. Tenemos en primer lugar su definición. ¿Qué es lo que nos dice? Esta es una gráfica que muestra la forma que tiene una distribución. Consiste en segmentos de recta que conectan los puntos que forman las intersecciones de los puntos medios de clase y las frecuencias de clase. El punto medio de cada clase se indica en una escala en el eje X, que es el eje horizontal, y las frecuencias de clase en el eje Y, que es el vertical. Bien, vamos a ver un ejemplo para construir un polígono de frecuencias. ¿Qué es lo que nos dice? E-commerce.com, un minorista grande de internet, estudia el tiempo de entrega, entre paréntesis, el tiempo que transcurre desde que se hace un pedido hasta que se entrega, en una muestra de pedidos recientes. Los tiempos de espera se expresan en días. Entonces, aquí ya tenemos nuestra distribución de frecuencias. En la primera columna, ¿qué es lo que tenemos? El tiempo de espera marcado en días, que va de 0 a 5, de 5 a 10, de 10 a 15, etc. Segunda columna tenemos la frecuencia, que aquí ya está marcada. Y ahora, para que nosotros podamos construir un polígono de frecuencias, tenemos que marcar o calcular, en este caso, los puntos medios de cada clase. ¿Cómo se calculan? Es muy simple, sumamos límite inferior más límite superior entre 2, es decir, digamos que el promedio de cada clase. Y bien, para hacerlo es muy sencillo, como ya lo vimos. En la primera clase tenemos 0 más 5,
entre 2 nos va a dar punto medio de clase 2.5. Después 5 más 10 nos va a dar 15 y entre 2 vamos a tener 7.5. El siguiente punto medio de clase tenemos que 10 más 15 entre 2 nos va a dar 12.5. Después tenemos 15 más 20 entre 2 nos va a dar 17.5. Y después tenemos que 20 más 25 entre 2 nos va a dar como punto medio de clase 22.5. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a añadir dos puntos medios de clase más para que nuestra gráfica la podamos anclar a una frecuencia cero. Para esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? En este caso, vamos a restar el intervalo de esta clase al punto medio más bajo. En este caso, 5 menos 2.5 nos va a dar menos 2.5. Y una frecuencia, pues aquí va a ser de 0, ¿no? Ahora, siguiente, en este mismo intervalo de clase que es 5, se lo vamos a sumar al punto medio más alto, que es 22.5, y nos va a dar 27.5. Y vamos a tener obviamente una frecuencia de 0. Esto digamos que es una forma imaginaria que nos va a permitir anclar nuestra frecuencia, como ahorita lo vamos a ver, nuestro polígono. Entonces vamos a ubicarnos en esta parte. Ya tenemos estructuradas nuestros ejes. Tenemos el eje vertical o eje Y, donde tenemos ya marcadas nuestras frecuencias en una escala que va de 1 en 1 hasta la frecuencia más alta, que en este caso es 12. Ahora, en nuestro eje X u horizontal tenemos que poner los puntos medios de clase que tenemos marcadas aquí en esta columna, y simplemente vamos a anotarlos. El primero de ellos es menos 2.5, después tenemos 2.5, posteriormente tenemos 7.5, 12.5, después 17.5, después 22.5 y por último tenemos 27.5. Ahora lo único que hay que hacer pues es acomodar nuestras coordenadas. En el primero tenemos un punto medio de clase de menos 2.5 y una frecuencia 0. Acomodado aquí tenemos 2.5 y una frecuencia aquí de 0. Entonces aquí vamos a tener la primera coordenada. Después tenemos el siguiente, que es 2.5 y una frecuencia de 6. Nos ubicamos 2.5 y subimos hasta una escala. En este caso voy a apoyar aquí con una regla. Tenemos una escala de 6 que va a estar aquí. Entonces aquí tenemos la siguiente coordenada. Después tenemos del punto medio 7.5 y una frecuencia de 7. Entonces nos ubicamos 7.5 aquí y va a subir hasta 7. Ok, entonces subimos la coordenada hasta este punto. ¿De acuerdo? Aquí la marcamos, nuestra coordenada. Después tenemos el punto medio, que es 12.5 y una frecuencia de 12, que va a estar aquí. Tenemos 12.5 y la subimos hasta 12, que va a estar aquí. Después tenemos 17.5 con una frecuencia de 8. Nos acomodamos 12.5 aquí hasta una frecuencia de 8. De acuerdo, aquí lo vamos a colocar. Y bueno, aquí hay un error, es 17.5. Ok, entonces aquí lo colocamos 17.5 hasta 8. Aquí, ok. Esta vamos a ignorarla porque me había equivocado, entonces vamos a tomar en cuenta este punto. Después tenemos 22.5 que va a 7. Ok, entonces aquí nos ubicamos 22.5 y aquí tenemos 7. ¿De acuerdo?
y por último 27.5, que pues es 0. Ahora lo único que tenemos que hacer es unir con segmentos de recta cada uno de estos puntos de esta forma. Unimos. Aquí acuérdense que aquí me había equivocado, no hay que tomarlo en cuenta, entonces sube hasta acá. Después vamos a unirlo aquí, este otro segmento, y después bajamos hasta 27.5 y una frecuencia de 0. Y así queda armado nuestro polígono de frecuencias. Este es lo que les decía, tenemos que anclar nuestro polígono a 0, por eso añadimos un punto medio o 2 puntos medio de clase más. Ahora fíjense, puede haber algunos ejercicios en los que les dejen armar también un histograma. En este caso, si ustedes primero armaran un histograma, fíjense en el siguiente truco, por así decirlo. Lo único que hay que hacer es el punto medio de cada clase se va a encontrar en el centro de cada una de las barras, de esta forma. Aquí van a estar los puntos medios, es decir, entre 0 y 5 aquí vamos a tener el punto medio de 2.5, entre 5 y 10 vamos a tener 7.5, entre 10 y 15 vamos a tener 12.5, entre 15 y 20 vamos a tener 17.5 y entre 20 y 25 vamos a tener 22.5. Ya vieron, entonces es el centro de cada una de las barras. Y ya para que no tengan que armar aparte un polígono de frecuencias, pues simplemente van a unir sus segmentos, ¿no? Que en este caso, acuérdense, empezamos de 0 y los marcamos de esta forma con nuestros segmentos de recta. Y lo vamos a anclar hasta acá. Y como ven, pues es exactamente lo mismo, y así se ahorraron el tiempo pues de hacer de nuevo un polígono. Ok, bien, espero que les haya sido de utilidad este video. Después de ver el video, cómo crear un polígono de frecuencia de forma manual, pudimos determinar y analizar que para la creación de los mismos se utilizan como datos y de manera muy importante las frecuencias acumuladas y el punto medio de clase. Me imagino que te interesaría saber cómo crear un polígono de frecuencia mediante la tecnología, y para esto vamos a utilizar el programa Microsoft Excel. Lo veremos con el video que vamos a tener a continuación. Acompáñame a verlo. Polígono de frecuencias. Estaremos trabajando con Microsoft Excel para crear este gráfico estadístico que nos permite representar la distribución de frecuencia de una variable cuantitativa. Cabe señalar que el histograma es una de las 7 herramientas básicas de la calidad que nos permite resumir grandes cantidades de datos para poder transmitir información sobre un proceso en específico de manera clara y precisa. Comencemos. A la izquierda de la pantalla, como pueden apreciar, tenemos nuestra tabla de distribución de frecuencias, compuesta por 4 columnas. La primera de ellas es la columna intervalos. Estamos trabajando con 5 intervalos, siendo nuestra variable cuantitativa peso en kilogramos de un grupo de personas. La segunda columna está relacionada a la marca de clase, la tercera columna a la frecuencia absoluta y la columna final, la última columna, está relacionada a la frecuencia acumulada. He resaltado la data correspondiente a la frecuencia absoluta, la columna de la frecuencia absoluta, porque es esta data la que nos va a permitir crear el polígono de frecuencias y el histograma. Finalmente, en la parte inferior tenemos como muestra 20 unidades estadísticas o 20 unidades de análisis. Nos colocamos en un área en blanco de la matriz de la hoja de cálculo. Vamos hacia la pestaña Insertar. En el grupo Gráficos seleccionamos esta opción, Insertar gráfico de columnas o de barras. Vamos por la primera opción, columnas agrupadas. Va a aparecer esta área en blanco, la cual vamos a ampliar para apreciarla mejor. En la pestaña Diseño vamos hacia la opción Seleccionar datos. Aparece la ventana Origen de datos, donde debemos colocar primero
Las series. Vamos a trabajar con dos series, el histograma y el polígono de frecuencias. Agregamos, colocamos el nombre respectivo que es histograma. En la sección valor de la serie vamos por la data correspondiente a la columna frecuencia absoluta. Clic en aceptar para crear la siguiente serie. Clic en agregar. Esta serie va a corresponder al polígono de frecuencias. Polígono de frecuencias, valor de la serie y vamos por la misma data que tenemos en la columna frecuencia absoluta. Clic en aceptar. Tenemos listo las series y ahora vamos a modificar el eje horizontal que debe coincidir con la data que tenemos en la columna marca de clase. Vamos por la data en dicha columna, clic en aceptar y ya tenemos listo las series, histograma y polígono de frecuencias y modificado el eje horizontal. Clic en aceptar. Tenemos parcialmente creado nuestro histograma y polígono de frecuencias. Vamos por las columnas naranjas. Seleccionamos todas las columnas que corresponden al polígono de frecuencias para proceder a crearlo. Cabe señalar que el polígono de frecuencias es una clase de gráfico que se crea a partir de un histograma de frecuencias. El polígono de frecuencias utiliza columnas verticales para poder reflejar las frecuencias uniendo los puntos de mayor altura en el histograma, lo cual va a observar a continuación. Vamos hacia la pestaña Insertar, Grupo Gráficos, esta área. Y seleccionamos líneas, creando el polígono de frecuencia de manera automática. Ahora procedemos con el histograma. Seleccionamos todas las columnas relacionadas al histograma. Vamos a hacer doble clic en una de ellas. Va a aparecer esta área, formato de punto. Tenemos este espacio, esta área en blanco que tenemos que unir. Tenemos que unir estas columnas, estas barras. En la sección ancho del rango vamos a colocar 0%. Enter. Lo que nos permite crear el histograma. Luego vamos a proceder a ir hacia la sección relleno y línea. En la sección relleno vamos a cambiarle de color por un color más sobrio, pero debemos ver que todas las columnas estén seleccionadas. Listo, están seleccionadas todas y vamos por un color más sobrio. Listo. Un azul más oscuro. Ahora vamos hacia la sección borde. Es aquí donde seleccionamos línea sólida, pero antes debemos seleccionar el polígono de frecuencias. Siempre indicarles que debe estar seleccionada todas las áreas correspondientes al polígono de frecuencias. Listo. Vamos a ir color naranja, como ya lo teníamos establecido, y vamos a ampliarle el ancho. Listo, un poco más. Creo que es suficiente. Ya tenemos el ancho. Línea sólida. Tenemos la línea sólida, pero vamos por esta línea sólida para el histograma. Línea sólida y vamos a cambiarle por un amarillo oro, un amarillo más claro, ampliándole el tamaño para hacer una diferenciación. Listo, creo que ya es suficiente. Ya tenemos creado nuestro histograma y polígono de frecuencias. Está listo, vamos a hacerle algunos retoques. Primero en el eje horizontal. Seleccionamos el eje horizontal, vamos hacia la pestaña Inicio, negrita, y ampliamos el tamaño a 14 para apreciarlo mejor. Lo mismo en el eje vertical, 14, negrita. Vamos a colocar el título del gráfico, que en este caso sería histograma y polígono de frecuencias. Estamos dándole los retoques finales. Seleccionamos nuevamente negrita y vamos a ampliarle a 16. Vamos hacia esta sección y vamos a colocarle etiqueta de datos.
pero debemos seleccionar solo el área correspondiente al histograma para que no se repitan. Etiqueta de datos. Podemos colocarle la leyenda también para hacer una diferenciación. No creo que sea necesario, pero para fines estéticos y de comprensión sí. Seleccionamos las etiquetas de datos, negrita, y ampliamos el tamaño para apreciarlo mejor. Y ampliamos un poco más. Después de ver los diferentes videos de cómo crear un polígono de frecuencia tanto de forma manual como con ayuda de la tecnología mediante el programa Microsoft Excel, me pregunto, ¿te atreverías a realizar un polígono de frecuencia con los datos de la tabla que tenemos en pantalla sobre la cantidad de azúcar en gramos que consumen las personas diariamente? Si tienes un computador a mano, realízalo desde Microsoft Excel, y si no, pues realízalo en tu mascota. En el día de hoy continuamos trabajando con los gráficos estadísticos, en especial con el polígono de frecuencias, y vimos cómo crearlo de manera manual y con ayuda de la tecnología por medio del programa Microsoft Excel. Recordar que un gráfico no es más que una obra artística, la cual busca o tiene como objetivo representar ya con más rapidez las conclusiones generales que se tengan sobre unos datos que estemos estudiando. Pudimos ver los polígonos de frecuencia, y es importante recordar que los mismos nacen desde un histograma de frecuencia, cuando la representación en columnas de los ejes verticales, en donde están verificadas o reflejadas las frecuencias, se unen sus puntos en la cúspide más alta. Recuerden que para afianzar los conocimientos obtenidos en el día de hoy, deben realizar las actividades de su cuadernillo. Mis queridos estudiantes, hemos llegado al final de la clase por el día de hoy. Como siempre, es un placer para mí estar con ustedes. Por favor, recuerden lavar sus manos frecuentemente, cumplir con el distanciamiento social, hacer uso de sus mascarillas y colaborar a que sus familiares lo hagan también. Les espero en la próxima clase. Estuvo con ustedes su maestra Rubí Lorenzo, y no olvidar, un abrazo desde la distancia. Cuídense.